Bueno, para terminar el tema vamos a ver lo que es la dinámica del movimiento circular, ¿vale? Os voy a recordar que en el movimiento circular, ¿vale? Nosotros siempre teníamos el vector de posición que va siempre dirigido desde el centro de la circunferencia, ¿vale? Hacia la posición donde está el cuerpo, ¿vale? Este sería el radio vector, que aquí en movimiento circular se conocía como el radio vector, ¿vale? Que es el radio de la circunferencia. Y luego la velocidad siempre era tangente a la trayectoria, ¿os acordáis? Siempre tangente a la trayectoria, la velocidad. Vale, y luego teníamos dos tipos de aceleraciones. Teníamos aceleración tangencial y aceleración normal. La aceleración tangencial era siempre tangente a la trayectoria, por lo tanto lleva la misma dirección que la velocidad, ¿vale? La aceleración tangencial era tangente a la trayectoria, tangente a la trayectoria, y nos daba información de cómo varía el módulo de la velocidad. El módulo de la velocidad. Es decir, si la velocidad cambia de 10 metros por segundo a 20 metros por segundo, o si la velocidad pasa de 80 metros por segundo a 90 metros por segundo, ¿vale? Si no cambia el módulo de la velocidad, significa que la aceleración tangencial es cero porque tengo velocidad constante. Si la velocidad es constante, es que no hay aceleración tangencial, ¿vale? La aceleración tangencial siempre tangente a la trayectoria y nos dice cómo varía la velocidad en módulo. Bueno, la aceleración normal, en cambio, era siempre perpendicular a la aceleración tangencial, a la trayectoria, vamos, a la trayectoria, y su dirección y sentido era hacia el centro de la circunferencia. Vale, entonces la aceleración normal siempre está dirigida hacia el centro de la circunferencia y era perpendicular a la trayectoria, de tal manera que la aceleración tangencial y la aceleración normal son perpendiculares, ¿vale? Las dos están en el mismo plano, en el plano horizontal. Imaginaos que esto es un plano horizontal, la carretera, ¿vale? Bueno, entonces la aceleración tangencial, no sé si recordáis que nos decía cómo varía la dirección de la velocidad. ¿Vale? Imaginaos en un movimiento circular, ¿vale? La aceleración tangencial siempre tangente a la trayectoria y aquí la aceleración normal hacia el centro de la circunferencia. En este punto, la aceleración tangencial tangente a la trayectoria y la aceleración normal hacia el centro de la circunferencia, ¿veis? Entonces es la responsable de que varíe la dirección de la velocidad, porque si no tuviésemos aceleración normal, si no cambiase la dirección de la velocidad, nosotros siempre seguiríamos la misma trayectoria, llevaríamos siempre la misma dirección, y si llevamos siempre la misma dirección, siempre describiríamos una trayectoria recta. Y por lo tanto, la aceleración normal es la responsable de que en las curvas cambie la dirección de la velocidad y por lo tanto no sigamos una trayectoria recta y no salgamos de la curva, ¿vale? Bueno, también vamos a recordar que en el movimiento circular, el movimiento circular, la aceleración normal se llama aceleración centrípeta, ¿vale? Y voy a borrar esto, ¿vale? Acordaros, la aceleración tangencial nos dice cómo varía el módulo de la velocidad, es decir, si la velocidad pasa de 10 metros por segundo a 20 metros por segundo. Y la aceleración normal nos dice cómo varía la dirección de la velocidad para que no sigamos siempre una trayectoria recta y no salgamos de la carretera. Bueno, en movimiento circular, la aceleración normal es igual a la aceleración centrípeta. Y os voy a recordar también que en el movimiento circular
la aceleración normal o centrípeta, voy a poner aquí centrípeta, ¿vale? Porque voy a trabajar con la fuerza centrípeta y bueno, pues para que sepáis que la aceleración normal también se llama aceleración centrípeta. En el movimiento circular, ¿vale? Bueno, aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado entre R. La velocidad lineal, os recuerdo que era velocidad angular por el radio, porque en algunos problemas nos darán velocidad lineal, sino que nos darán velocidad angular. ¿Vale? La velocidad angular, ¿os acordáis? Era el número de vueltas por segundo. Por lo tanto, si me dicen que doy 4 vueltas en 5 segundos, pues la velocidad angular será las 4 vueltas en radianes, ¿vale? Acordaros que una vuelta son 2 pi radianes. Pues si me doy 4 vueltas, pues serían 8 pi radianes en 5 segundos. 8 pi entre 5, pues así calcularíais la velocidad angular, ¿vale? Esto de repaso. Bueno, a lo que voy. Ahora vamos a estudiar en dinámica, ¿vale? Del movimiento circular. En dinámica vamos a estudiar el movimiento de los cuerpos, pero basándonos en las causas que lo provocan ese movimiento, ¿vale? Por lo tanto, aquí la fuerza centrípeta, ¿vale? Es la fuerza total que origina la aceleración normal, la aceleración centrípeta, ¿vale? Entonces, la fuerza, además es una fuerza total, ¿vale? No tenéis que considerar la fuerza centrípeta como una fuerza más, es decir, como si fuese una fuerza cualquiera, de las que ya hemos visto, fuerza peso, fuerza rozamiento, tensión, ¿vale? Esto no es una fuerza más, es la fuerza total, ¿vale? En la dirección de la aceleración normal. Ahora os lo explico. Vale, por lo tanto, la fuerza centrípeta es la fuerza total que va a originar esa aceleración centrípeta. Entonces, cuando nosotros vamos por una carretera, imaginar, esta es la carretera, y nosotros vamos en nuestro coche, ¿vale? Pues siempre llevaremos la velocidad, sería tangente a la trayectoria, ¿vale? Si llevamos velocidad constante, ¿vale? Imaginaos que esto es constante. La aceleración tangencial sería 0, ¿vale? Porque la aceleración tangencial es la que me dice cómo varía la velocidad. Si la velocidad siempre es la misma, no tengo aceleración tangencial, ¿vale? Pero si fuésemos cogiendo la curva con aceleración, es decir, aumentando la velocidad o disminuyendo para frenar, ¿vale? Pues entonces la aceleración tangencial no sería 0. Pero bueno, vamos a considerar que cogemos la curva con una velocidad constante, por lo tanto no tenemos aceleración tangencial, ¿vale? Bueno, entonces la velocidad sería tangente a la trayectoria y aquí tendríamos una aceleración normal, una aceleración centrípeta, hemos dicho que se llama en el movimiento circular, ¿vale? Que va dirigida hacia el centro, este es el centro de la circunferencia, ¿vale? Entonces, tendríamos una aceleración centrípeta que va dirigida hacia el centro de la circunferencia y esta aceleración centrípeta está originada por esta fuerza centrípeta, ¿vale? Por lo tanto, la fuerza centrípeta también va a ser la fuerza total dirigida hacia el centro de la circunferencia, ¿vale? Por lo tanto, va a tener, y por tanto, tendrá el mismo sentido, ¿vale? El mismo sentido que la aceleración centrípeta o normal, que es lo mismo. ¿Vale? Por lo tanto, la fuerza centrípeta, ¿vale? Va dirigida también hacia el centro de la circunferencia y tiene la misma, vamos a poner así para que no se nos junte, y tiene el mismo sentido que la aceleración normal,
¿vale? Entonces, la fuerza centrípeta es la que hace que en una curva no nos salgamos de la carretera, es decir, no sigamos la trayectoria recta, porque esta aceleración normal es la que hace que cambie la dirección de la velocidad. Por lo tanto, al cambiar la velocidad, la dirección de la velocidad, no sigo en línea recta, no sigo hacia allá. El coche va cambiando porque va cambiando la velocidad, ¿vale? Va cambiando la dirección de la velocidad. Entonces, esta fuerza centrípeta es la que hace que nosotros no nos salgamos de la carretera. No confundirlo con la inercia, ¿vale? Porque nosotros cuando cogemos una curva hacia adentro, ¿vale? Digamos que nuestro cuerpo, por inercia, tiende a irse hacia afuera. ¿Y por qué? Por lo que os dije, la inercia era la tendencia que tiene un cuerpo a permanecer en su estado de movimiento, ¿vale? Entonces, nuestro cuerpo tiende a seguir en la trayectoria que ya llevaba y por lo tanto por eso se va en dirección contraria, ¿vale? Bueno, pues la fuerza centrípeta es la que hace que es la que origina esta aceleración normal, ¿vale? Y acordaros, la fuerza centrípeta es la fuerza total que también va dirigida hacia el centro de la circunferencia, por lo tanto, si me piden la fuerza centrípeta, me están pidiendo la fuerza total en la dirección de la aceleración normal, ¿vale? En la dirección que va hacia el centro de la circunferencia. Por lo tanto, como la fuerza centrípeta es la fuerza total, pues ¿qué tendréis que hacer? Sería la suma de las fuerzas, ¿vale? En la dirección de la aceleración normal y va a ser igual a la masa por la aceleración. Esta sería la segunda ley de Newton para la dinámica. Segunda ley de Newton para la dinámica, ¿vale? Por eso, en vez de aceleración tangencial, vamos a tener aceleración centrípeta, o sea, aceleración normal, ¿vale? Borro esto y os lo escribo aquí en grande. La fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Y acordaros que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado entre r. Por lo tanto, la fuerza centrípeta es igual a la masa por la velocidad al cuadrado entre r. Y insisto, esto no es una fuerza sola, ¿vale? No es una fuerza más. La fuerza centrípeta es la suma de todas las fuerzas en la dirección del radio de la circunferencia, ¿vale? En la dirección que va hacia el centro de la circunferencia. Esto no es una fuerza más, no es como una fuerza peso o la fuerza de rozamiento, no es una fuerza más, es la suma de las fuerzas en esta dirección. ¿Me explico? Voy a hacer un pantallazo si queréis y borráis. A ver, os dejo esto aquí. A ver, por ejemplo, en el libro tenéis, han cogido una cuerda, ¿vale? Y dice que se mueve en el plano horizontal. Os he cogido este colgante pues para que lo veáis, porque que se mueva en el plano horizontal pues me va a determinar si el peso tiene la misma dirección que la tensión o tal. Imaginaros, cuando tengo un plano horizontal, este es el plano horizontal, si pongo la mano plano vertical. Si pongo la mano en vertical, pues si gira en vertical sería como si el eje de giro estuviese aquí, pase en el centro de la mano, a ver, y girase en vertical, en el plano vertical, ¿lo veis? Por lo tanto, dibujado sería, ¿vale? Imaginaros que esta es la longitud de la cuerda, esta es la cuerda y aquí tenéis pues el cuerpo, en este caso el colgante, lo que sea, ¿vale? Esta es la cuerda y va a describir una trayectoria circular, ¿vale? Y te pide el ejercicio, es el ejercicio resuelto
de la página 292. Te pide el ejercicio que dibujes todas las fuerzas, ¿vale? Y que calcules la tensión, ¿vale? Que dibujes todas las fuerzas, tanto en el punto B, arriba en el punto más alto, como en el punto A, como si estuviese la bola abajo, ¿vale? Entonces, esto imaginaros que es un plano vertical, así tal cual, como si fuese la pared, ¿vale? Y está haciendo giros en la pared, no en un plano horizontal, no es como si girase así en un plano horizontal, está girando en un plano vertical, ¿vale? Como si tuviésemos aquí una noria y girase en un plano vertical, ¿vale? Por lo tanto, en este punto, ¿qué fuerzas tenemos? ¿Vale? Esto es una cuerda, ¿vale? Por lo tanto, en la cuerda va a haber una tensión. Por lo tanto, tendríamos la tensión y aquí coincide, en el mismo sentido tendríamos el peso, ¿vale? Por lo tanto, la fuerza centrípeta, como tenemos un movimiento circular, a mí me van a preguntar la fuerza centrípeta, ¿vale? Y la fuerza centrípeta es la suma de las fuerzas en la dirección del radio, ¿vale? No en la dirección tangente, sino en la dirección del radio. Por lo tanto, la fuerza centrípeta va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. La fuerza centrípeta va a ser igual a la masa por la velocidad al cuadrado entre R. Vale. ¿Qué es la fuerza centrípeta? Pues la fuerza centrípeta es la suma de las fuerzas en la dirección del radio. Por lo tanto, ¿qué fuerzas tenemos? Pues tenemos en el mismo sentido tenemos tanto el peso más la tensión, ¿vale? Esto sería la fuerza centrípeta, la suma de las fuerzas en la dirección del radio, que es igual a la masa por la aceleración centrípeta, velocidad al cuadrado entre R. Y de aquí pues despejaríamos la tensión, ¿vale? El peso pasa restando y de esta manera despejaríamos la tensión. Vale, si fuese en el punto A, en el punto más bajo, ¿vale? ¿Qué fuerzas tenemos aquí? Vale, ahora en este caso, vale, borro esto. O bueno, no hace falta. Imaginaros que en vez de ahora la cuerda viene por acá, baja y entonces estamos en esta posición, ¿vale? Aquí la cuerda, el cuerpo que está en la parte de abajo, entonces, ¿qué fuerzas tenemos? Tenemos la tensión que va hacia arriba y el peso que va hacia abajo. Ahora tensión y peso no tienen el mismo sentido, ¿vale? Por lo tanto, en este caso, aplicando igual la segunda ley de Newton para la dinámica del movimiento circular, tendríamos que la fuerza centrípeta es igual a la masa por la velocidad al cuadrado entre R. Fuerza centrípeta, ¿qué tenemos ahora? Suma de las fuerzas, tensión menos peso. Pues tensión menos peso es igual a la masa por la velocidad al cuadrado entre R. Vale, pues ahora si veis, pues el peso pasa sumando en vez de restando. Por tanto, es importante que veamos el movimiento. ¿Lo veis? Bueno, para realizar estos ejercicios, os lo dejo. Este es el ejercicio resuelto de la página 299. Bueno, para realizar esto, siempre tenemos que hacer el mismo esquema. Para resolver problemas de dinámica, siempre tendríamos que elegir un sistema de referencia adecuado. ¿Vale? Elegimos un sistema de referencia adecuado. En el eje X, lo más adecuado es que sea el eje del radio, que coincida con el radio de la circunferencia, ¿vale? O sea, sería el eje que vaya hacia el centro de la circunferencia, y el eje Y el perpendicular. Eje Y el perpendicular. ¿Vale? Luego dibujamos todas las fuerzas. Dibujar todas las fuerzas en el cuerpo.
¿vale? Si igual, si alguna de las fuerzas la tuvieseis que descomponer, ya veremos en el movimiento, ya veremos en las curvas con peraltes que tienen una inclinación, ¿vale? Entonces, al tener una inclinación tengo un ángulo. Pero bueno, eso ya lo veremos. Dibujar todas las fuerzas en el cuerpo y por último, aplicar la segunda ley de Newton. En este caso, fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Y como es aceleración centrípeta, pues en la dirección del radio. ¿Vale? Esta ya os digo, es la fuerza total dirigida hacia... Es decir, fuerza total es suma de las fuerzas que están dirigidas hacia el centro de la circunferencia. El centro de la circunferencia. ¿Vale? Bueno, imaginaros, nosotros tenemos un cuerpo, ¿vale? Entonces, las fuerzas, imaginaros que este cuerpo está girando con velocidad constante, pues igual, esto es una cuerda, pues tendríamos la tensión y el peso, ¿vale? Pues la fuerza centrípeta sería la suma de estas fuerzas, ¿vale? Entonces, pero imaginaros que no se mueve con velocidad constante, sino que lleva una aceleración tangencial, ¿vale? Entonces, la aceleración centrípeta seguiría siendo la misma, porque no cambia. La aceleración centrípeta es la suma de las fuerzas en la dirección del radio. Pero la fuerza total, ¿vale? El módulo de la fuerza total, ¿os acordáis? Cuando yo tenía, os acordáis, os lo repaso. Fuerza 1 y fuerza 2. La fuerza total, esto lo vimos al principio del tema anterior. La fuerza total era igual a la raíz cuadrada de fuerza 1 al cuadrado más fuerza 2 al cuadrado. ¿Vale? Esto es del tema, lo vimos en la fuerza resultante, la fuerza total, cuando teníamos varias fuerzas vectoriales. Pues entonces, aquí, si tuviésemos una aceleración tangencial, es decir, si el cuerpo no se moviese con velocidad constante, no es el caso. Vosotros en este nivel vais a trabajar siempre con dinámica en movimiento circular con velocidad constante. Pero imaginaros que nos dijesen que tienen una aceleración tangencial, ¿vale? Pues entonces la fuerza total sería igual a la fuerza centrífuga, que sería la que va dirigida hacia el centro, más la fuerza tangencial, que son las fuerzas que estarían en la dirección tangente a la trayectoria, ¿vale? Pero ya os digo que vosotros vais a trabajar siempre con aceleración tangencial cero, porque os van a dar siempre que la velocidad del movimiento circular es constante, ¿vale? Pero bueno, esto para que lo tengáis en cuenta. La fuerza centrífuga no va a cambiar, porque la fuerza centrífuga es la suma de las fuerzas que van dirigidas siempre hacia el centro de la circunferencia, es decir, que tiene la dirección de la aceleración normal, o sea, la dirección del radio. Por lo tanto, la fuerza centrífuga siempre es en la dirección del radio, o sea, dirigida hacia el centro de la circunferencia. Pero si nos dijesen que tenemos una aceleración tangencial, la fuerza total la tendréis que calcular así. El módulo de la fuerza total sería igual a la fuerza total centrífuga más la fuerza total tangencial, ¿vale? Pero bueno, esto, ya os digo, lo pongo así entre paréntesis para que lo tengáis en cuenta, pero que sepáis que vais a trabajar siempre con aceleración tangencial cero. Bueno, pues este es el esquema que tendríais que seguir, ¿vale? Y aquí ya, pues en función de lo que, aplicando la segunda ley de Newton, pues lo que el ejercicio que hemos puesto en el ejemplo, os pedirán que calculéis la fuerza centrípeta, os pedirán que calculéis tensión, peso, masa, velocidad, porque esto como es la velocidad al cuadrado entre r, o el radio de curvatura, ya os pueden pedir lo que sea. Bueno, luego también tenéis el ejercicio 23 resuelto de la página 293, es el proceso. Si antes el giro era
en el plano vertical, ahora el giro va a ser en el plano horizontal, ¿vale? Es como si tuviésemos, imaginaros, ahora tenemos una cuerda, aquí te dice que es un lanzamiento de martillo, bueno, es lo mismo, tienes una cuerda y al final un martillo. Pues en vez de moverse hacia en el plano vertical, ¿vale? Ay, es que es un poco complicado además. En el plano vertical, pues ahora se está moviendo en el plano horizontal, ¿vale? Es como si fuese en el plano, girando en el plano horizontal, ¿vale? O sea, girando en el plano horizontal. Como si aquí estuviese el centro y girase alrededor del... como si fuese un tío vivo, vamos. Lo que pasa es que aquí tenéis una cuerda y al final un martillo, te dice. Bueno, este es el esquema que tendréis que seguir siempre, pero que es lo mismo. Elegir un sistema de referencias y siempre, como truco, tenéis que coger el eje X, siempre el eje del radio, el que va dirigido hacia el centro de la circunferencia, y el eje Y el perpendicular. Dibujáis luego las fuerzas y aplicáis la segunda ley de Newton de la dinámica, es decir, en la dirección del radio. Bueno, pues aquí imaginaros, este es un plano horizontal, ¿vale? Y aquí tenéis, más o menos, bueno, ¿vale? Aquí tenéis una cuerda y al fondo, aquí abajo tendríais el martillo. En el extremo de la cuerda, vosotros, la persona, hace girar la cuerda y en el extremo de la cuerda estaría el martillo, lo del lanzamiento de peso, lo que sea, ¿vale? Y dice en el lanzamiento de martillo, la bola debe pesar en el caso de los hombres al menos 7,260 kilogramos, o sea, la masa es igual a 7,260 kilogramos. Dice, y la distancia total desde el asa hasta el final de la bola debe ser de al menos 117 centímetros. Es decir, la distancia de la cuerda debe ser 1,17 metros. ¿Vale? Dice, el atleta tiene un brazo de 0,97 metros. Por lo tanto, ¿cuál será el radio? Pues el radio será 1,17 más la longitud del brazo, 0,97 metros, ¿no? Y eso sería 0,97 la longitud del brazo más 1,17 la longitud de la cuerda, serían 2,14 el radio, ¿vale? 2,14 el radio. Radio es igual a 2,14 metros. Vale, dice un atleta que tiene un brazo de 0,970 metros realiza un entrenamiento de martillo. Para ello da 3 vueltas con el martillo en un plano horizontal en 2,50 segundos, ¿vale? El tiempo que serían, tiempo es igual a 2,5 segundos y 3 vueltas. Determina la fuerza centrípeta justo antes de lanzar el martillo. Es decir, sería la fuerza centrípeta, vamos a ponerlo en horizontal, ¿vale? Para que veáis más fácilmente el dibujo, aquí. ¿Por qué? Porque aquí vais a ver que la tensión de la cuerda no coincide con la sentido ni dirección del peso, ¿vale? Porque cuando estamos en un plano horizontal, aquí la única fuerza que tengo en el eje de giro es la tensión, o sea, del peso me olvido, ¿vale? Entonces nos están preguntando la fuerza centrípeta, ¿vale? Y ya sabemos que la fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta. La fuerza centrípeta es igual a la masa del cuerpo, que será 7,26, por la aceleración centrípeta, que es velocidad al cuadrado entre r. Entonces, en este caso, aquí tendremos que la fuerza centrípeta es la tensión, ¿vale? La fuerza centrípeta es la suma de las fuerzas en la dirección del radio, es decir, que van dirigidas hacia el centro de la circunferencia, y solamente tenemos la tensión, ¿vale? Porque el peso va hacia abajo.
¿vale? Por lo tanto, aquí el peso no influye para nada. Por lo tanto, en este caso tendremos la fuerza centrípeta es igual a la masa, que son 7,260 kilogramos por velocidad. Vale, no me dan la velocidad lineal, pero me dan las vueltas y el tiempo. Por lo tanto, velocidad angular sería igual a 3 vueltas, que son, como una vuelta son 2 pi radianes, pues 3 vueltas serían 6 pi, ¿no? 6 pi radianes entre 2,5 segundos. Por lo tanto, esto sería, voy a hacerlo. A ver, serían 6 por 3,14 entre 2,5, 7,53, ¿vale? Radianes partido por segundo. La velocidad lineal, ¿sabéis qué es? La velocidad angular por el radio, ¿vale? Por lo tanto, aquí para calcular la velocidad lineal es igual a 7, voy a separar esta así, 7,53 radianes por segundo por el radio, que hemos dicho que era 2,14, la longitud del brazo más la de la cuerda. 2,14. Velocidad lineal es igual a 7,53 por 2,14, que sería igual a 16,12 metros partidos por segundo. ¿Vale? 16,12 metros partidos por segundo. Por lo tanto, 16,12 al cuadrado entre el radio, 2,14. Y esto ya nos da la fuerza centrípeta, que es la tensión. ¿Vale? La fuerza centrípeta en este caso solamente es la tensión. Esto sería igual a esto al cuadrado. A ver, 7,26 por 16,12 al cuadrado entre 2,14. 881 newton, ¿vale? Si no me he equivocado. Vale, pues esto sería para calcular las fuerzas centrípetas, ¿vale?